Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del litoral de donde nos esté escuchando o viendo. Bienvenidos una vez más a este espacio Mundo Cristiano, miércoles de las mujeres, donde estamos aquí su hermana Joana, su hermana Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero y Joana Ulises de Del idóneo. Idóneo. En lo que llega. En lo que llega. Exaltando a Dios una vez más por medio de su palabra, aprendiendo, estudiando, retocando este tema tan interesante del nuevo nacimiento. En esta ocasión, con el tema la necesidad de nacer de nuevo. ¿Cómo estás, Jo? Siempre agradecida del Señor por compartir la palabra. Siempre lo repito y es verdad porque crezco al igual que ustedes en la palabra del Señor y poder compartirlo nos llena de regocijo, nos llena de satisfacción. Que ustedes puedan crecer con nosotros en la palabra del Señor y esperamos que ustedes se queden ahí en sintonía para que puedan crecer en el conocimiento de la palabra del Señor con nosotras el día de hoy. Con este tema súper interesante donde le invitamos a que se conecte por medio de YouTube, Mundo Cristiano IDP, y ahí pueda ver desde el principio todos estos detalles que hemos estado hablando con relación al tema, al texto sede del libro de Juan, donde habla de esta conversación que estuvo sucediendo entre Jesús y Nicodemo y ver cómo ellos estuvieron hablando, este fariseo, este maestro, realmente estaba desplayando todo lo que él pensaba con relación a sus inquietudes con Jesús. Y Jesús viene y lo confronta con todo y que él le reconoció como maestro y como que él era enviado de Dios porque él hacía todos estos milagros. Él simplemente le fue directo y me gusta esa parte de Jesús cuando él le dijo directamente lo importante de este encuentro, cuál era, y era la necesidad de nacer de nuevo. Y de ahí viene entonces nuestro tema de hoy, de esa necesidad de nacer de nuevo. ¿Qué es lo que sucede en nuestras vidas? ¿Qué tiene que suceder en nosotros, o en nosotras en este caso? Porque quiero que nosotras seamos enfocadas bien directamente en por qué es que nosotras tenemos que sentir esa necesidad de nacer de nuevo. Habíamos hablado anteriormente, Joana, y dimos una pincelada de el origen del principio y de la condición nuestra al de entender que tenemos que nacer de nuevo. Y me resulta interesante cómo es que el uno reconocer que nuestra naturaleza al caer de lo que es la gracia de Dios se dañó todo. Entonces Dios entiende que nosotros para poder encontrarnos con Él una vez más tenemos que regenerar todo eso que fue degenerado por el pecado. Y me agrada más saber que Él crea el plan, sí, nos da el medio, que es su Hijo, y mediante Él es que obtenemos esa nueva condición, ese nuevo nacimiento, esa regeneración en Él. Sí. Y vemos cómo Dios dispone. Caemos, como usted mencionaba, pecamos, nos alejamos del Señor, caímos de esa gracia, pero Dios prepara todo para encontrarnos nueva vez y salvarnos y darnos esa nueva condición. Ahí podemos ver manifiesto el amor de Dios, la misericordia del Señor. Que Él tiene. Que aún constantemente usted y yo estamos negando al Señor con nuestras acciones y desde el inicio, desde el Génesis, lo estamos negando al Dios creador. Él mismo prepara el plan para llamarnos, atraernos hacia Él y salvarnos y darnos ese nuevo nacimiento. Sí, nosotras queremos recargar en esta ocasión esa necesidad porque a veces nosotras nos creemos tan benevolentes, tan merecedoras, tan dignas de lo que es el amor, la misericordia y ese favor de nuestro Dios, que hoy, en el día de hoy, necesitamos abrir nuestros ojos y entender que todo esto es porque a Él le plujo que fuera así. Así es. Él quiso que fuera así. Y esa necesidad es precisamente el abrir nuestros ojos a la realidad que es la mala noticia que nos invita a nosotras a recibir esa buena noticia de la salvación, el Evangelio. En Efesios 2,
del 1 al 10 nos dice. Así es, y me gusta mencionar esta parte de Efesios, porque cuando hablamos de la condición siempre nos vamos al Génesis, pero Pablo nos recuerda en esta carta cuál era la condición, y me gusta mucho. En el capítulo 2, versículo 1, lo vamos a leer hasta el 3, porque ahí presenta específicamente cuál era nuestro estado, y dice que en otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según al que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como lo demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Ahí Pablo presenta la real condición que teníamos, que éramos enemigos de Dios, desobedientes, y específicamente dice que nosotros nos dejábamos guiar según el gobernante de este mundo. Así es. Es decir, que nuestros deseos, nuestras necesidades eran satisfechas de acuerdo a los que nosotros perseguíamos, que eran las cosas, los deseos de la carne. Entonces, porque era nuestra inclinación. Exactamente. Entonces, ahí vemos esta condición, y aquí traemos este tema. ¿Por qué la necesidad de ese nuevo nacimiento? Porque andábamos de acuerdo a los deseos pecaminosos de este mundo. Sí, y más adelante, ahí mismo, Exacto. en Efesios 2, en el 8 y 9, dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es. Y son varios los puntos en que nosotras debemos de intervenir aquí y tratar con relación a esa necesidad. Cuando hablamos de necesidad, la necesidad de nacer de nuevo, cuando uno necesita algo, no necesariamente uno lo ve en el momento hasta que preside o hasta que uno ve en el momento, oye, pero yo necesito esto, necesito aquello. Mientras tanto, estoy viviendo normal porque no veo ese vacío. Y usted sabe qué pasa, que a veces tenemos la necesidad, así como usted lo dice, pero no hemos identificado realmente qué necesito. ¿Qué es lo que necesito? Sino que vamos llenando esa necesidad que hay, pero la vamos llenando con otras cosas y vemos, no, pero no es eso lo que necesito. Y pruebo voy una pasando cosa. y voy probando. Así es, precisamente, por eso la palabra necesidad es clave aquí, porque Dios, siempre lo he dicho, prepara todo para que nosotras podamos ver, sentir, desear y anhelar esa necesidad de nuestras vidas. Siempre he dicho que el espacio vacío de Dios en nuestros corazones, nada ni nadie lo puede llenar, y por eso es que el hombre, el ser humano, siempre está en búsqueda de llenar ese vacío, de llenar esa necesidad. Y en este momento la necesidad de nacer de nuevo es importante nosotras reconocerlo. ¿Por qué? Porque una vez que nosotras entendemos esto que dijimos al principio, de que nosotras estamos siguiendo nuestros delitos y pecados y nadie conoce el alcance de la capacidad que tenemos de pecar, y esto está tan profundo de que tú misma te sorprendes de que, y yo hice eso, de verdad, y reaccionas de una manera que no debiste, pero ya reaccionaste. Sí, fuiste tú, fui yo que reaccionamos así, porque no entendimos o no fuimos transformadas mediante el conocimiento de la palabra en todo lo que nosotros debemos hacer y cómo debemos de manejarnos. Entonces, ¿por qué nosotras debemos nacer de nuevo? Bueno, en Juan 3 nos dice quien no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y hay otra parte muy interesante que habla más adelante, que dice que no solamente que no podrá ver, sino que no podrá entrar, porque personalmente a mí me gusta solamente ver y no gustar, no disfrutar, ¿no? Yo quiero ver y quiero entrar y disfrutar y entender que eso es parte de lo que se me fue prometido. Así es. Entonces, debemos entender varias cosas, varios puntos aquí. Primero, que estamos muertos. Exacto, vamos a hacer un panorama, sí. Hay un problema. ¿Cuál es el problema del ser humano? Bueno, estábamos muertos, como leíamos en la carta de Efesios, que Pablo decía específicamente que ustedes estaban muertos, estaban apartados y eran objeto de la ira de Dios, y que nos dejábamos guiar por el mundo. Entonces, la solución a este punto, a esto que establece el apóstol Pablo en el libro de Efesios, que estábamos muertos, ¿cuál es la solución o la medicina, por así decirlo,
decir, a esta enfermedad que estábamos muertos? Bueno, el mismo libro de Efesios, capítulo 5, los dice, que usted lo estuvo mencionando, que dice, pero Dios, este es el versículo 4, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor, como mencionábamos al inicio, dice, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia, ustedes han sido salvados. Es decir, Dios nos da vida mediante su gracia, y esa gracia la recordamos siempre, que es el Evangelio, el sacrificio que hizo el Hijo de Dios al morir por nosotros, para que hoy pudiéramos contar con esa nueva vida, con ese nuevo nacimiento en su Hijo. Entonces, este planteamiento, estábamos enfermos o ese problema, estábamos muertos. ¿Cuál es la solución o la medicina? La gracia del Señor, esa salvación que nos brinda a través de su Hijo. Que nos ese es el revive. planteamiento, exactamente. Sabe que a veces cuando uno no reconoce la situación en que uno está, cuando uno no reconoce la necesidad que tiene, cuando uno no está en la condición también, porque hay veces que tú no estás en condición, hasta que tú no me digas, mi Wendy, mira, tú necesitas eso, no te queda bien, no estás manejando bien, yo no me doy cuenta. Pero lo bueno de todo esto aquí es que una vez que nosotros venimos al Señor, aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo mora en nosotros, ese es el espejo que nos dice a nosotros, esto no está bien. Y el Espíritu Santo, mediante su palabra, nos va diciendo y nos va entonces confrontando y nos va diciendo, mira, tienes una situación, necesitas arreglar esto, necesitas arreglar aquello. Y siempre he dicho y repetimos una y otra vez y no nos vamos a cansar de decirlo. La única manera de nosotros entender esto es mediante su palabra. Esta es la que nos dice a nosotros, mira, necesitas nacer de nuevo, necesitas un nuevo caminar, un nuevo pensar, todo esto, después de que tú entiendes que necesitas todo eso, entonces, ¿qué nos queda? Así es. Una vez que ya reconozco, tú me dijiste, Joana, tienes que arreglar esto. Entonces, ¿qué me toca a mí hacer al respecto? Ahora de la directriz, y a medida que usted iba hablando, yo estaba pensando y diciendo, estamos hablando de un nuevo nacimiento, y cuando hablamos de nuevo nacimiento no es que viene consigo un cambio radical. Ahí viene el proceso de crecer, madurar, porque vamos a ser niños. Ese niño vamos a necesitar ese alimento, y la palabra de Dios lo establece, que es ese alimento que necesitamos, su palabra, para poder crecer en el conocimiento, como mencionaba nuestra hermana Wendy, de la palabra de Dios, y entender que en esa condición que vivíamos ya no podemos conducirnos, sino que ahora tenemos una nueva nacionalidad o una nueva condición para poder vivir de acuerdo a ese nuevo nacimiento, algo que no lo causa usted ni lo causo yo, sino el mismo Jesús, que mediante él, porque algo que estaba pensando, y es que naturalmente nosotros no podemos aceptar a Cristo, al Señor. Es el mismo Espíritu Santo quien nos convence, que nos capacita por medio de la regeneración, porque nuestra condición, para que puedan entender cuál es la gravedad, nuestra condición es que estamos alejados de Dios y somos enemigos radicales de Dios. Entonces, cuando viene ese nuevo nacimiento, es que podemos acercarnos a Cristo. El Espíritu Santo, oye cómo trabaja, oye cómo es el asunto. Nosotros recibimos el mensaje, alguien nos da la palabra, su palabra, nosotros la recibimos. El Espíritu Santo entonces nos da el convencimiento, que es el que trabaja en nosotros, para nosotros entonces ya no ser ciegos, se nos es quitada la venda, para entonces nosotros poder aceptar y venir a los pies del Señor. Cuando hablamos de un nuevo nacimiento y que nosotros, ¿por qué tenemos que nacer de nuevo? Yo me preguntaba y decía, óyeme, pero si no viene de mí, porque como hemos dicho anteriormente, yo no puedo decidir nacer, porque así mismo como nací del vientre de mi madre, yo no decidí caer ahí, en ese útero, ni antes, ni durante, y después tampoco, ni siquiera el nombre, nacionalidad, la característica hermosa que él me dio, aleluya, nada de esto. Igualmente, no tengo nada que ver con el nuevo nacimiento. ¿Cuál es mi papel aquí entonces? Sin nada de eso tengo que ver con esto. Y realmente lo que nosotros tenemos que hacer es, una vez que reconocemos todo eso de que necesitamos, es pedir misericordia al Señor. Misericordia. Necesito, Señor, que tú tengas misericordia de esta pobre vida que necesita, que tú seas el que tenga el dominio y el control de todo lo que lo que yo soy. Y hay dos condiciones. La persona que está en la iglesia, que está aquí sentado con nosotros y todo esto, que entiende que ha nacido de nuevo y está
el que totalmente impío, que no conoce al Señor, que no está congregándose, que dice realmente yo sé que no soy cristiano, que no he aceptado al Señor, necesito aceptar al Señor, están esas dos condiciones. El que está afuera le decimos, usted necesita venir a los pies del Señor, necesita venir a Cristo, aceptarlo como su único y suficiente Salvador. Y el que está en la iglesia, que cree que está, pero que realmente no ha nacido de nuevo. Un Nicodemo. Un Nicodemo, gracias. Un Nicodemo que ha estudiado la palabra, todo esto, se la sabe, las escrituras y eso, pero aún sus acciones no están direccionadas, no están motivadas por el Espíritu Santo y para el Espíritu Santo y para Él, para trabajar para su gloria y para su honra, sino que cree que por alguna clase de obras puedes recibir cualquier beneficio. Bueno, a ti te decimos que necesitas nacer de nuevo. Así es. Es importante nacer de nuevo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Y eso ya lo leímos. Y es que este nuevo nacimiento, o lejos de esto, estamos muertos de nuestros delitos y pecados. O sea, lo mencionamos al inicio. ¿Por qué es tan importante? Porque antes yo estaba muerto, estaba alejada de Dios y era enemiga de Dios, como lo establece el libro de Efesios. Esa es una de las razones que yo debo de tener como importante de mi condición. Siempre mencionamos, Wendy, de mirar nuestra condición, de cómo éramos, porque eso es lo que nos mantiene arraigados y cimentados en la palabra, de recordar cómo yo estaba. Pero claro, eso y no volver para ahí. Exactamente, que mi intención sea crecer más y más en el Señor. Ahora, déjame decirte algo, Joana. Una vez que yo acepto vengo a los caminos del Señor, ya mis deseos también son cambiados. Me repugnan. No, es que debe de haber un cambio en el sentido de que ya yo no puedo querer volver al lodo. Acuérdate que hablamos de que la naturaleza Estamos hablando, Wendy, de hermanos que deberíamos, pero si no estamos direccionados por la palabra del Señor, esos deseos van a seguir meramente igual. No podemos engañar tal vez al pobre, no, ella es cristiana, ella lee la Biblia constantemente, pero trabaja la Biblia. No, pero estamos hablando de una persona que está, sí entiendo esa parte, pero por eso tenemos esa clase de programas, para que nosotros nos autoanalicemos y sepamos que si a solas en nuestra alcoba sabemos que nuestro corazón está inclinado a insistirse insistentemente a hacer el mal, necesito arrepentirme y nacer de nuevo, porque entonces esa naturaleza no ha sido cambiada, Joana. Es que yo lo veo de esta manera. A veces podemos hacer las cosas tal vez de buena voluntad, pero interior, en el fondo, tal vez hay un deseo tal vez de ser notado, llamar la atención. Algo que hace el Espíritu Santo es que nos capacita y nos hace entender, oye, no hiciste eso con la mejor intención. Ya, entonces ahí hay una batalla. Exactamente, porque no es como que definitivamente mis deseos están mientras estemos aquí volcados, no, porque que va, usted sabe, hay esa lucha. Entonces hay parte, qué tan importante o qué tan apegada yo estoy a la palabra del Espíritu Santo para que me ayude a entender cuando ese deseo ha sido para glorificar a Dios o para deleitarme a mí. Ya. Y arrepentirme en caso de que tenga... Identificar para poder arrepentirme. Sí, las intenciones. Entonces, lejos del nuevo nacimiento, nuestros corazones son duros como una piedra. Eso, ahí entran nuestros deseos, que están endurecidos, y por eso es necesario, para que sean ablandados y sean guiados. Ahí es que necesitamos siempre, constantemente, la palabra del Señor. Dice el tercer punto que lejos de un nuevo nacimiento, amamos más las tinieblas y odiamos la luz. Esa es la condición de muerte que nosotros hemos mencionado del principio. Sí. Si no tenemos ese nuevo nacimiento, vamos a estar muy alejados de Dios. Dice también que somos incapaces de obedecer y agradar a Dios. Y es que si no hemos nacido de nuevo, naturalmente no vamos a obedecer, porque a nosotros no nos gusta que nos manden y someternos a otra autoridad. Entonces ese nuevo nacimiento nos capacita a obedecer de manera, vamos a decir, voluntaria al Señor para poder agradarle. Sí, lejos del nuevo nacimiento, nosotros somos incapaces de aceptar la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y precisamente lo que hace esa naturaleza con la cual nosotros vivimos luchando es que se niega a aceptar lo que es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo está siempre dispuesto, más sin embargo, esto que yo no quiero hacer, esto hago, decía Pablo, y me gusta mucho la intensidad y la intencionalidad, la consistencia y perseverancia con la cual él hacía las cosas, y todos sus seguidores, sus apóstoles, discípulos. De hecho, este fariseo que se acercó a Jesús, yo decía y analizaba esto con alguien y decía,
¿y qué pasó con él? Sí, porque como que ¿Qué no se concluye. como que se quedó ahí en que él como que dijo como que, ok, tengo que hacerlo de nuevo, se fue porque fue de noche. ¿Y qué pasó con él? Las escrituras hablan más adelante, se refiere a él y habla con relación a que él fue uno de los que reclamó el cuerpo de Jesús. Y decía que él en ese tiempo él estaba estudiando todo eso que le dijo Jesús y luego poco a poco él fue siguiendo y fue uno de sus seguidores muy fieles. Y como analizaba yo eso con mi esposo precisamente, decía, él arriesgó mucho, porque en ese tiempo el que seguía a Jesús tenía sus consecuencias. Exactamente, y más en la posición que él Que él estaba de fariseo, maestro de la ley. Así ¿Cómo es que tú no te sabes estas cosas? Y Me no, encantó se trata de lo espiritual, se trata de no solamente tú seguir los rudimentos de la ley, se trata de que también tienes que nacer en espíritu, la espiritualidad. Nosotros ir un poco más allá. Me gusta mucho cómo Jesús en ese sermón del monte, él decía las cosas, él decía, bueno, la ley dice esto y yo digo esto. No es solamente que sea en lo exterior lo que los demás pueden hacer, porque cualquier pecador puede hacer cosas, buenas obras. Exactamente. Y puede dejar de fumar si quiere, de dejar de ser un drogadicto y todo eso, y no por eso ha nacido de nuevo, sino que simplemente su vida fue cambiada. Ahora nosotros, además de eso que se ve exteriormente, tenemos que hacer un cambio en nuestro interior. Así es. Y se puede demostrar en nuestras acciones cómo son direccionadas y qué es lo que hay detrás de mis intenciones cuando yo las estoy realizando. Y eso solamente lo conoce Dios y usted. Así y ahí es que donde radica el meollo del asunto, porque Él conoce nuestros corazones. Así es. Y por eso hablar de ese nuevo nacimiento es que viene Dios trabajando de manera interna, porque hablamos. Y hizo esa pregunta, Nicodemo, ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? No es físicamente, es nuestro interior. Ese nuevo nacimiento es que Dios va trabajando internamente en nuestro corazón para poder externar ese amor, esa gratitud, el haber recibido el Evangelio, que va a ir en concordancia o en coinonía con lo que hemos recibido y cómo vivimos. Y ya no seremos tal vez como los fariseos, que eran muy conocedores de la ley, muy practicantes de ello, pero internamente estaban muy lejos, no estaban apegados a lo que habían estudiado. O sea, hacían, por eso Pablo le decía, oiga, lo que ellos hacen, háganlo, pero, no, él decía, lo que ellos dicen, háganlo, pero lo que ellos hacen, no lo hagan, tengan cuidado, porque Jesús, no tenía como... Pero Jesús, como le dijo, sepulcro blanqueado. Exactamente. O sea, por fuera está muy lindo. Exacto. De hecho, yo me puse a ver una foto de unas, ¿cómo se llaman estos asuntos? Que donde entierran a la gente, unos nichos, y yo vi el video así, yo decía, oh, pero esas casas del campo, muy chulito por fuera. ¿Y qué guardan por dentro? Exactamente. Los huesos, los gusanos, todo esto, toda esa pudredumbre que están por dentro. Nosotros no podemos ser sepulcros blanqueados. Jesús nos llama a trabajar en nuestro interior, nuestras intenciones, cuando estamos a solas, cuando el Espíritu Santo te está diciendo, no, así no es. Y la palabra de Dios nos confronta cada día más. En Romanos 10:9 que nos dice que si confesamos con nuestra boca a Jesús por Señor, Jesús por nuestro Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó entre los muertos, entonces seremos salvos. Y me encanta como dice el 2 de Corintios 5:17, que se ha mencionado en todos estos días, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos ya definitivamente un gen regenerado, un nuevo genoma en nosotros. Eso que los científicos quieren ponerse a inventar, Dios lo pone nuevo en nosotros. Entonces las cosas viejas han pasado de aquí, todas son hechas nuevas. Así es, eso hemos traído el día de hoy, esperando que entendamos cuál es la necesidad que nosotros teníamos de nacer de nuevo. Y usted, que aún no conoce del Señor, mujer, a ti te predicamos y te decimos que te brindamos a Cristo para que puedas confesarlo como tu Salvador y puedas recibir ese nuevo nacimiento y ser parte del cuerpo de Cristo, y sobre todo puedas vivir en la plenitud de Cristo a medida que le vayas conociendo. Estas son mis palabras. Este último verso les voy a dejar, que me encantó, en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23 nos dice: habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, no, sino de una que es
incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Nosotros nacimos y nacimos de nuevo 2 veces, y cuando morimos, morimos una sola vez, porque cuando morimos en Cristo, entonces somos nueva criatura en Él. Sí. Su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero, señores, ha sido más que un honor. Hasta la próxima.